Buenas, buenas. Hoy estamos en el primer tema del canal Sempiterno y hoy les vamos a hablar de la viuda pobre y los 144,000. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el tiempo de la segunda venida de Cristo. Eso se encuentra en Lucas 21, la viuda y los 144,000. Leemos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Cuando dice que Jesús vio a ese hombre rico que echó lo que le sobraba, se está refiriendo a los fariseos, a los ricos, que de su riqueza, de su altivez, de su codicia, de su vanidad, de su orgullo, porque eran la nación escogida, porque eran los escogidos. Dice que la viuda pobre echó más que ellos. La viuda pobre se refiere a la iglesia, que lo que tenía esa iglesia que va a tener Cristo en el tiempo del fin, su pobreza es la obediencia y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Eso está en Apocalipsis 14:12, que es donde están los 144,000, el mensaje del tercer ángel. Entonces vamos a ver cuál es esa viuda y vamos a ver cuál es la riqueza que tenían los fariseos, aquella riqueza que vio el Señor Jesús, que echaban los fariseos lo que les sobraba. Entonces eso se está dedicando Jesús aquí desde el versículo 5 en adelante. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermano, este templo era la altivez, la soberbia de los fariseos, donde hacían sus sacrificios y donde creían que estaba la presencia del Señor. Allí no estaba la presencia del Señor. Y esa viuda era la iglesia de Jesús. Vamos a ver dónde dice eso en la Biblia. Pero la riqueza de esos hombres está en Romanos capítulo 9, versículo 4, la riqueza de los fariseos. Vamos a ver cuál es esa riqueza de los fariseos. Y dice el Señor en Romanos capítulo 9 y el versículo 4, dice que esta es la riqueza. A que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Todo esto se le dio en el Sinaí a la iglesia, donde Cristo venía a sanar su iglesia. Pero esa iglesia, de su altivez, no quiso al Mesías y rechazó al Mesías. Entonces dice el apóstol Pablo: no que de la palabra de Dios se haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El israelita que quiere Cristo es el que es circuncidado del corazón. Esto lo dice en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice el Señor en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que
se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no de la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está la pobreza, la circuncisión del corazón. Y la viuda aparece en Lucas 18 para que veamos que la iglesia es la viuda. Y dice, Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está hablando del tiempo del fin, porque en el capítulo 17 Lucas está hablando sobre la segunda venida de Cristo, que va a ser como el tiempo de Noé. Y en el capítulo 18 está la viuda, que es la iglesia, y dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, del enemigo, el adversario del enemigo. Y él no quiso por algún tiempo. Ahorita todavía el Señor, hay tiempo de la gracia y va a hacer justicia, pero en el tiempo del fin es con los 144,000. Pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo, versículo 6, hijo, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. El Señor se está comparando con el juez ahora y a su iglesia la va a comparar con la viuda y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquí está la viuda, que clama a él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo, que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Aquí está la respuesta de la viuda pobre. Aquí está, como la viuda es la iglesia, y esa viuda tiene dos blancas. La blanca es la fe y la obediencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora nos vamos para Mateo 5, versículo 3. Esto es con Biblia, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que son pobres en espíritu, los que tienen la pobreza de Cristo. ¿Por cuál es la pobreza de Cristo? Vamos a leerla. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, el Señor Jesús dice ahí por medio del apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le vamos a demostrar que el Cristo se hizo pobre. Cuando vino para acá, llegó en un pesebre, y cuando murió, murió como un mendigo. Y ahora nos dice que Él se hizo pobre para darnos su riqueza. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su riqueza, de sus atributos, y vino con el poder divino del Espíritu Santo, y asimismo
tomando forma de siervo quiere decir es de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente, obediente como la viuda. La viuda tenía la fe y la obediencia, y dicen que Cristo se hizo obediente. También de su riqueza era la fe y la obediencia, la fe que tenía en el Padre y la obediencia por medio de su poder, que era el Espíritu Santo. ¿Por dónde lo dice? Vamos en Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, siendo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas. Y si él no era Dios para ofrecer ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, en su humanidad de hombre. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió aquí en la tierra, porque él no hacía su voluntad, él hacía la voluntad del que lo envió. Él se sometía al Padre. Él sus propias palabras no las hablaba, hablaba las palabras del Padre. Los milagros que hacía eran del Padre como hombre. Por eso que Cristo tenía, por eso que dice la palabra, dice la fe de Jesús, la fe en su Padre, la obediencia que el Padre quería, porque él como hombre obedeció al Padre. ¿A dónde? En el Getsemaní. Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad, como la humanidad de Cristo. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la viuda tenía fe y obediencia. Aquí se está hablando de la obediencia para todos los que le obedecen. Y fue perfeccionado. En el capítulo 2 dice de Hebreo, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, amén, llevarnos a nosotros por medio de su fe y por medio de su obediencia, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. El Padre perfeccionó por aflicción a su Hijo y dice, para llevarnos a su gloria. Su gloria es el mundo venidero. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 lo dice y en el capítulo 2 lo dice. Y vamos a ver dónde más se encuentra esto en la Biblia, que la fe y la obediencia eran de la viuda pobre. La viuda pobre y los 144,000 tienen el mismo carácter de Cristo. Los 144,000, vamos a ver Sofonía. Vamos a ver primeramente Isaías 66, en el versículo 2. Estamos hablando de la pobreza que tienen estos siervos de Dios. Aquí dice, versículo 66, hablando del mundo y del mundo venidero, hablando de la segunda venida de Cristo, y dice, mi mano hizo todas estas cosas, este mundo, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a mi palabra. Aquí está otra vez, porque en el versículo 1 dice del mundo que Cristo hizo, y ahora dice que los que van a heredar su nuevo mundo son los que son pobres en espíritu. Aquí lo dice, lo leo otra vez, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a ver quiénes son esos que son pobres en espíritu. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso lo dice también en Romanos, en el capítulo 8, versículo 11. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa esperanza de que el Señor va a darnos su poder para vivificarnos, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, porque el Señor dice que esa promesa la va a cumplir Él. Esa es la promesa del pacto eterno. Esa es la promesa que dice el Señor allá en Hebreo, en el capítulo 13, dice el Señor, versículos 20 y 21. Dice el Señor, lo leemos, Hebreos 20, 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice, haciendo Él en vosotros, en nosotros, lo que es agradable delante de Él. Es Cristo en tu vida, es Cristo en mi vida, es Cristo el que limpia y purifica la conciencia por medio de la sangre del pacto eterno, la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, contemplando a Cristo, mirando y poniendo los ojos fijos en el autor y consumador de la fe, hermano. Por eso que la esperanza es ahorita, que la puerta de la gracia está abierta. También, hermano, dice en Sofonía, vamos a leer Sofonía capítulo 2, Sofonía capítulo 2 y capítulo 3. Dice el Señor, dice aquí en Sofonía, hermano, qué maravillosa es la Biblia, como la Biblia nos habla. Nosotros solo tenemos que oír la voz del Salvador del mundo. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Ahorita, congregaos ahorita, que el tiempo de la gracia está ahorita, hermano. Y dice, antes que tenga efecto el decreto del día dominical, el decreto de la ley dominical. Y dice, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad Jehová, todos los humildes, aquí está otra vez la palabra humilde, de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, busca justicia, busca mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Serás guardado ¿por quién? Por Cristo, en el día de la gran tribulación, en el día de que venga la ira del Señor. Y dice en el capítulo 3, ¿quiénes son los que van a ser guardados? Dice el capítulo 3, versículo 12 y versículo 3. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre. Aquí está de nuevo la viuda, que es el remanente de Dios. La viuda, que son los 144,000, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y miren lo que dice aquí el versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira como los 144,000. Es lo mismo, hermano. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atormente. ¿En qué tiempo es eso, hermano? En el tiempo de la gran tribulación. Cristo lo dijo allá donde está el capítulo 21 de Lucas. Cristo está hablando de la segunda venida de Él.
Y dice, cuando usted va del versículo 5 en adelante, está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces dice Cristo que solo Él puede darnos la libertad, solo Él puede hacernos libres de la esclavitud de nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos, lavarnos y hacer que cada uno de nosotros esté de pies cuando venga aquel gran día. Y dice aquí Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, los que son pobres en espíritu, dice el Señor que, vamos a ver los que son, pero primero, hermano, dice aquí, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué tenían, hermano? El carácter de Cristo. Eran pobres en espíritu, y la pobreza era que tenían el mismo carácter de Cristo. Se humillan al Padre, porque dice en Santiago capítulo 4, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y Él le da mayor gracia al humilde y resiste al soberbio. Por eso que dice el Señor aquí, que estos 144,000, y oí una voz del cielo como de estruendo, de muchas aguas, como de sonido, de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, y que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí, hermano, fueron redimidos aquí. Aquí usted y yo, por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, podemos tener victoria sobre el pecado. Aquí usted, teniendo la simiente de Dios, no peca más, porque lo dice la Biblia. Y yo creo, esa misma fe que tenía la viuda, esa misma obediencia, yo lo creo por medio de Cristo. Y dice, estos no son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí está hablando de los humildes. La humildad es obedecer a Cristo. La humildad es tener la fe de Jesús. La humildad es seguir al Cordero donde quiera que vaya. La humildad es seguir el ejemplo de Cristo. Andar en el Espíritu como Él anduvo. Andando, haciendo la voluntad del Padre por medio de Cristo. Y eso se realiza es mientras que usted deje que Cristo entre aquí y someta la naturaleza pecaminosa y seamos llenos del poder de Cristo. ¿Por qué? Porque dice en Lucas 5:35, Lucas 5:35, miren lo que dice, 33 al 34. Dice, entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, hermano, dice el Señor que esta viuda, que es la iglesia, se le fue quitado el esposo aquí, pero el esposo está en el cielo. Y como viuda que somos, aquí en la tierra, viuda, porque nuestro esposo no está en los templos, nuestro esposo no está en las iglesias donde no están predicando la verdad. Nuestro esposo está en el cielo, nuestro sumo sacerdote para siempre, preparando
la fiesta de boda para su iglesia. Esa iglesia que Él va a santificar y que la está santificando con la sangre de Cristo. Esa sangre expiando nuestros pecados en el lugar santísimo. Porque dice que el esposo fue y se fue, ¿verdad? Pero Él dice en Efesios, en el capítulo 4, en el capítulo 5, dice Efesios: marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Aquí dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. ¿Para qué se dio Cristo? Para santificarla. ¿Para qué se dio Cristo? Para purificarla. Y cuando Él se sentó a la diestra de su Padre, dice en Hebreo que fue sentado por su Padre a la diestra porque purificó su iglesia. Eso lo dice en Hebreo en el capítulo 1, dice: Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, purificando nuestros pecados, hermanos. El nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra para que el santuario celestial sea purificado, pero que nosotros también seamos purificados. Eso lo dice ¿dónde? En Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos, y yo borraré vuestros pecados. Y vendrá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde? Del santuario. El primer santuario que Él quiere purificar es a ti y a mí, y borrar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:29, Juan el Bautista vio a Cristo y dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso que, hermanos míos, les seguimos hablando de la viuda. Y cuando usted es altivo y yo soy soberbio, nosotros somos de esos fariseos que entregan de lo que sobran. ¿Por qué? Porque ellos dicen aquí, para terminar, dice en Lucas 18, para terminar con el mismo Lucas 18, dice el Señor, porque estamos hablando de los pobres en espíritu, dice: a unos que confiaban en sí mismo, en su altivez, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está, Señor. Con esto terminamos, Padre amado, y la pobreza de espíritu la da Cristo.
Si tú dejas que Cristo more en tu mente y en tu corazón, dice el Señor que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Gracias, Padre, gracias. Este es el mensaje de hoy. La viuda pobre y los 144,000. El carácter de Cristo. La pobreza de Cristo es la humildad. La pobreza de Cristo era su carácter, su fe, su obediencia al Padre. Así Él quiere formarnos a nosotros. Sé manso y humilde de corazón, como soy yo, dice Cristo. Y que le entreguemos nuestras cargas. En Números, capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era el hombre más manso y humilde después de Cristo. Así Moisés fue transformado. Después que tuvo altivez, el Señor lo cambió y lo transformó. El nacer de nuevo es nacer en Cristo para ser humilde. Así como era Nicodemo, que Nicodemo era altivo, fue de noche. De noche fue porque fue en tinieblas. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Como él era del concilio y él era de los fariseos, él también, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y yo quiero nacer de nuevo, Cristo. Y tú, amigo, tú, hermano de la fe, pidámosle el poder a Cristo para ser humilde y manso de corazón. Gracias por oír esta predicación. Que el Señor nos abrace a todos y nos llene de su Santo Espíritu para ser manso y humilde de corazón. Dios te bendiga.